conocíamos de Dios, no teníamos el conocimiento de Dios. Jesús inicia hablando de una manera que los del mundo, los que no tienen el conocimiento de Dios, Jesús comienza con esto. Todo crecimiento espiritual va a comenzar cuando nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Y esta primera bienaventuranza no se entenderá, o las que siguen no se entenderán, si no entendemos esta, que es la primera con la que el Señor Jesucristo inicia. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? No es una pobreza material. Jesús no está hablando de falta de dinero. La palabra de Dios muestra a muchas personas pobres que no eran humildes espiritualmente y personas ricas que sí lo eran. Pero Jesús no está hablando aquí de pobreza material. Pobre en espíritu no es una pobreza económica, sino pobreza interior ante Dios. Y eso es lo que el Señor desea que nosotros hagamos en nuestro proceso, en nuestra vida diaria, de tener una reflexión cada día. Cuando la palabra de Dios nos habla de pobre en espíritu, nos habla de aquel que tiene, no es lo mismo pobre de espíritu que pobre en espíritu. Pobre de espíritu es aquel que se siente autosuficiente, donde hay orgullo, donde hay ego. Y pobre en espíritu es aquel que reconoce su total dependencia, o nuestra total dependencia en Dios. Y esta palabra que inicia diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos tener o estar en el reino de Dios, amados? Amén. 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 Pero ¿quiénes son los que heredan el reino? Los pobres en espíritu. Para alguien que tenga que ser acreedor a una herencia, ¿qué tiene que ser? Hijo. Hijo de Dios. Pero normalmente la herencia, ¿quién la recibe? Los hijos, ¿verdad? A falta de alguien, de un hijo, ¿verdad? Pues entonces entran los parientes cercanos. Siempre y cuando en el testamento, ¿verdad?, quede especificado que esa persona es la heredera. Para nosotros, ¿verdad? Y me llamaba la atención esta porción que inicia con y cómo inicia con esta porción el Señor en las bienaventuranzas. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces, pobre de espíritu no es cualquier persona, es la primera bienaventuranza que nuestro Señor Jesucristo cita en este sermón del monte. Es la primera clase de personas a las cuales el Señor Jesús se refiere diciendo bienaventurados. ¿Y qué significa bienaventurados? Completamente felices, completamente bendecidos o doblemente bendecidos. Antes de conocer al Señor, muchas veces decimos: Dios me bendijo con esto, Dios me bendijo con aquello. Pero qué hermoso es que ahora que conoces de Dios y entiendes lo que dice, bienaventurado eres, ahora somos doblemente bendecidos, ahora somos completamente felices, porque ahora sabemos que somos verdaderamente hijos de Dios, porque ahora nosotros estamos caminando de la mano de Dios. Y que ahora nosotros hemos entendido que Dios tuvo misericordia de nosotros de tal manera que nuestra vida, que era una vida sin rumbo, sin esperanza,
y que en el mundo pensábamos que éramos felices, en realidad éramos pobres, porque no teníamos la bendición de tener al Hijo de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, a ese Dios todopoderoso que cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Y hoy verdaderamente podemos considerarnos que somos bienaventurados y que esto significa completamente felices. Y me llama la atención que las demás bienaventuranzas tienen también o hablan de recompensa, pero esta, con la que inicia el Sermón del Monte, nos habla que podemos ser herederos directos del reino de los cielos. Y entendemos aquí que a quien Dios le entrega ese reino es aquellos que podamos entender que somos realmente pobres en espíritu. Todo aquel que ha entendido que entre más busca de Dios, que entre más anhela de Dios, cada día tiene más deseo de estar más cerca de Dios, ¿sí o no? Si usted se ha hecho una disciplina de orar, de leer la palabra de Dios, de escudriñar su palabra, de tener ese tiempo de comunión con Dios, entre más usted le busca, más crece el deseo de estar con papá, ¿sí o no? Amén, amén. Entre más usted tiene esa intimidad con Dios, más desea estar cerca de Él. Pero para estar cerca de Él tenemos que entender que tenemos que despojarnos de muchas cosas y tenemos que reconocer nuestra total dependencia de Dios. La palabra para pobres en el griego pochos describe a alguien como a un mendigo. ¿Qué es un mendigo? ¿Usted ha visto a una persona estar mendigando en la calle? ¿Qué es lo que esa persona desea cuando se acerca a alguien? Que le ayude. Que le ayude. Porque es tal su necesidad, ¿verdad? Que muchas veces se humilla, ¿sí o no? Para que se le pueda brindar esa ayuda. Y reconoce que por sí mismo no se puede valer y necesita la ayuda de alguien para poder sobrevivir. Entonces, si lo aplicamos espiritualmente, significa reconocer que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. Reconocer y aceptar que no tenemos absolutamente nada que ofrecer a Dios que nos haga dignos. Entender que necesitamos de su gracia cada día, así como el mendigo necesita ese pan para sobrevivir. Sí, hermano. Un ejemplo, hermano, claro que tenemos de eso es, no sé si recuerdan cuando el levita fue por su esposa y cuando la llevaban, iban a descansar un lugar, pero llegaron a un lugar donde era de los benjamitas. Dice que los de Benjamín la agarraron y pues hicieron con ella cosas que no debían, y después el mismo levita la agarró, la cortó en 12 pedazos y la mandó. Dijeron, nunca se había hecho cosa tal como aquel. Quiero llegar al trasfondo de pobre de espíritu, ¿no? Amén. Pero el porqué de la historia desde este punto, para poder comprender y entender. Entonces, dice que el pueblo de Israel se levantó y pidieron a Dios a ver si tenían que ir en contra de sus hermanos por lo que habían hecho, y dijeron que sí. Y de tal manera los destruyeron a toda la tribu que la dejaron con 600 hombres nada más. Y de esos hombres solamente había 400 mujeres entre el pueblo de la tribu de aquellos, porque vieron quién no había subido, porque habían juramentado que no les darían ninguna de sus hermanas, y vieron por ahí que había alguien que no había subido a la guerra, y solamente entre ellos había 400 mujeres, después agarraron 200. Entonces, aquí quiero ir, que de esa tribu viene el rey Saúl.
Amén. El rey Saúl